Un momentito. Listo. La anterior vez habíamos hablado de que en las relaciones interdentarias existen dos tipos de relaciones que se van a producir entre las piezas dentarias: las relaciones interproximales y relaciones interoclusales. En la anterior clase hemos hablado sobre las características que tienen las relaciones interproximales. El día de hoy vamos a tratar sobre relaciones interoclusales. Las relaciones interoclusales es aquella interrelación que se va a producir entre las piezas dentarias, entre piezas dentarias superiores contra las piezas dentarias inferiores, a través de lo que denominamos las unidades de oclusión. ¿Ya? Las unidades de oclusión, ¿qué es lo que constituye las unidades de oclusión? ¿Se recuerdan? Hay dos tipos de términos que son muy parecidos: niveles de oclusión, y están después las unidades de oclusión. Tienen que diferenciar, no tienen que confundirse, no es lo mismo. ¿Alguien recuerda qué son los niveles de oclusión? Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos unidades de oclusión? Los niveles de oclusión se refieren a las depresiones y a los elementos que sobresalen en las caras oclusales de las piezas dentarias. ¿Ya? Las depresiones los constituyen las fosas, las fisuras, y las elevaciones son las cúspides y los rebordes marginales. Ahora, cuando hablamos de unidades de oclusión, nos referimos específicamente a las cúspides. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es qué tipo de relación existe específicamente entre cúspides, en este caso cúspides de los dientes superiores, en caso de los posteriores, ¿no? Y cúspides de dientes inferiores. También vamos a estudiar, pero la relación que existe a nivel anterior, en este caso entre los bordes incisales, especialmente entre el tercio incisal de las coronas de los dientes anteriores, superiores contra inferiores. No solamente lo vamos a estudiar de forma individual, sino también tenemos que analizarlo en conjunto. Y también tenemos que analizarlo en una posición céntrica, en una posición de oclusión céntrica, y así también como durante los movimientos excéntricos, durante los movimientos de protrusión y durante movimientos de lateralidad. Entonces, esto sería muy sencillo que podamos comprenderlo si solamente eh, estudiáramos estos aspectos que son principalmente los contactos interoclusales que se producen entre las cúspides. Vamos a ver que hay contactos. Este punto ya lo han visto, por ejemplo, en otro capítulo anterior, que existen dos tipos de contactos dentarios: en sentido vestíbulo-palatino y en sentido mesiodistal. En sentido vestíbulo-palatino están los contactos A, B y C, y en sentido mesiodistal están los contactos que se denominan estabilizadores y topes. Entonces, no sería complicado que podamos entender este tema si solamente lo viéramos desde ese punto de vista mecanicista, que se producen este tipo de contactos y simplemente así son las relaciones intercruzales. Este aspecto se va complicando porque nosotros no vamos a tratar bocas donde las piedras dentarias estén correctamente alineadas, donde estén presentes todas las piedras dentarias, sino van a ser en cada paciente sus piedras dentarias, las características del arco dentario, de las piedras dentarias va a ser muy diferente.
¿ya? Y esto se va a complicar más cuando nuestro paciente necesite una rehabilitación. Entonces ya no nos podemos basar estrictamente en este concepto donde estudiamos de una manera en la cual nos imaginamos que las piezas dentarias todas están correctamente alineadas, que no falta ninguna pieza dentaria en los arcos. Obviamente, primero lo vamos a estudiar de esa forma, pero vamos a tocar después también en aquellos casos donde existen alteraciones. Entonces, las relaciones interoclusales se pueden clasificar en dos grupos. Las relaciones interoclusales a nivel de los dientes anteriores y las relaciones interoclusales a nivel de los dientes posteriores. En ambos vamos a analizarlo en una relación céntrica, en oclusión, y durante las relaciones excéntricas. Entonces, iniciamos primero con las relaciones interoclusales a nivel de los dientes anteriores en oclusión céntrica o en relación céntrica. Entonces, cuando analizamos a las relaciones de los dientes anteriores en oclusión, vamos a ver ciertas características o ciertas variantes que se pueden presentar de acuerdo al paciente que estamos, en el cual estamos realizando el análisis. Cuando las condiciones son adecuadas, cuando hay un correcto alineamiento dentario, correcta inclinación de las piedras dentarias, entonces tiene que presentarse el desbordamiento tanto horizontal como vertical, que denominamos en sentido vertical overbite y en sentido horizontal overjet. Cuando estas condiciones se cumplen, vamos a encontrar lo que denominamos un acoplamiento anterior a nivel de las piedras anteriores. El acoplamiento anterior no es más que ese desbordamiento que los dientes anteriores están realizando, los dientes anterosuperiores desbordan en forma horizontal y vertical sobre la corona de los dientes anteroinferiores. En el acoplamiento anterior, una característica importante es que no tiene que haber un contacto entre las piedras dentarias, entre el esmalte de la cara palatina de los dientes superiores y el esmalte del borde incisal de los dientes inferiores. No tiene que haber ningún tipo de contacto. Cuando no existe cuando no existe ningún contacto a este nivel, a eso podemos decir que se está cumpliendo un principio de la oclusión que se llama la oclusión mutuamente protegida. Cuando está en oclusión el paciente, entonces solamente tiene que haber contacto a nivel de los dientes posteriores. Y a nivel de los dientes anteriores, el acoplamiento tiene que ser sin contacto dentario. Ahora puede haber otra variante. Puede haber una variante en la cual, debido a las diferentes alteraciones que puede tener el paciente que estamos examinando, en el cual la inclinación de su eje longitudinal de las piedras dentarias también va a ser diferente. Puede tener una en relación céntrica o durante la oclusión que tiene el paciente, ya no habría este desbordamiento, ya no habría este acoplamiento. Habría una relación de borde a borde. En esta relación de borde a borde, debido a la inclinación que tienen las piedras dentarias, no va a causar algún problema, pero va a ser una relación que no es adecuada, ¿no? A este nivel. Pero este tipo de relaciones generalmente vamos a ver presente en varias personas. No van a, no les va a causar tal vez alguna otra patología debido a que existe un mecanismo de adaptación. Muchas personas, a pesar de tener este tipo de oclusión a nivel anterior, este tipo de relación de borde a borde, no van a tener problemas, por ejemplo, periodontales, ni problemas a nivel dentario, ni a nivel de la ATM, ni a nivel muscular.
Entonces, es otra variante que podemos encontrar. Ahora, hay otra variante en la cual ya vamos a ver ciertas alteraciones ya que necesitan ya un tratamiento cuando existe una oclusión deflectiva. Esto principalmente va a deberse a presencia de interferencias que se van a producir a nivel de los dientes posteriores. Entonces, la mandíbula va a realizar una deflexión cuando el paciente cierre la boca. Ya no va a ocluir en su posición de oclusión céntrica, sino va a adoptar una oclusión habitual y va a migrar hacia adelante. Entonces, al migrar hacia adelante, los dientes anteroinferiores van a empezar a contactar con los dientes anterosuperiores. Va a haber un acoplamiento, pero con contacto, donde las piedras dentarias inferiores van a ejercer una presión sobre los superiores y esto nos puede causar dos tipos de alteraciones que podemos ver clínicamente. Si son afectadas las piedras superiores, va a haber una dispersión en los superiores, se van a empezar a formar diastemas entre los dientes anterosuperiores, o puede ocurrir lo contrario, que en vez de formarse estos diastemas en los dientes anterosuperiores, se van a formar o se van a empezar a producir apiñamiento en los dientes inferiores. Si vemos este tipo de alteraciones, entonces esto generalmente se va a deber a una oclusión deflectiva, donde existen interferencias. Entonces, en estos casos sí ya necesita un tratamiento porque ya está causando alteraciones en la posición de las piedras dentarias y que incluso pueden afectar ya al tejido óseo y al ligamento periodontal. Entonces, esos tres tipos de variantes podemos encontrar en lo que es el acoplamiento anterior a nivel de las piedras dentarias anteriores. En este aspecto, en la relación interoclusal de los dientes anteriores, también tenemos que hablar acerca de este concepto, que es el cierre céntrico no restrictivo. Esto principalmente se va a producir cuando se cierra la boca, cuando el paciente cierra la boca. En caso de que no existen ningún tipo de interferencias, el resalte que existe tanto vertical como horizontal y cuando la angulación de las piedras dentarias es correcta, del eje longitudinal de los incisivos, va a permitir que ese cierre se produzca sin interferencias ni tampoco ninguna restricción en el movimiento mandibular. Dicho de manera más simple, es cuando el paciente cierre su boca, va a cerrar con mucha normalidad hasta llegar a la posición de oclusión céntrica, hasta llegar al punto de acoplamiento. A eso se denomina cierre céntrico no restrictivo. Y esto ya puede ser alterado cuando existen algún tipo de interferencias, tanto a nivel posterior como a nivel anterior. Un aspecto también que es importante mencionar acerca del acoplamiento de los dientes anteriores es que es muy diferente el acoplamiento que se produce a nivel de los dientes, de los incisivos centrales en relación al acoplamiento que existe a nivel de los incisivos laterales. El acoplamiento a nivel de los dientes, de los incisivos centrales, se da en una parte más superior y por tanto, en esta parte la altura funcional también va a ser mucho mayor. La altura funcional es esta altura que va desde el borde incisal del incisivo inferior hasta el borde incisal del incisivo superior. Ese entrecruzamiento que va a ocurrir entre ambos hasta que haya ese punto de acoplamiento sin contacto se denomina altura funcional. Entonces, en los incisivos centrales hay mayor altura funcional y en los incisivos laterales hay menor altura funcional. Esto también se debe al tamaño de la corona. Los incisivos laterales tienen una corona más pequeña e incluso algunos, hay una alta frecuencia de que presentan una microdoncia.
Entonces, por eso su punto de acoplamiento va a ser mucho más abajo y la altura funcional mucho menor. Vamos a ver más adelante que también esta característica de los incisivos laterales es muy importante durante los movimientos excéntricos. ¿Ya? En el grupo canino, el acoplamiento ya es diferente. Hemos dicho que a nivel de los anteriores, de los incisivos, el acoplamiento debe ser sin contacto. En cambio, a nivel de los caninos, el acoplamiento debe haber un contacto franco, debe haber. Y lo más ideal es que el resalte sea mínimo, o sea, el desbordamiento tanto vertical como horizontal. A nivel de los caninos es mejor o es más adecuado que sea mínimo. Esto va a ayudar a que el canino pueda cumplir de manera más eficiente su función durante la desoclusión. El canino, aparte de este acoplamiento que presenta, tiene una función muy importante porque ejerce un efecto centralizador de la mandíbula. Durante los movimientos de cierre, va a guiar a que la mandíbula llegue a contactar hasta encontrar este punto de acoplamiento y también va a facilitar o va a consolidar la posición de cierre a nivel de las piezas posteriores. Eh, También hay diferencia entre los caninos inferiores y caninos superiores. Los caninos superiores tienen una mayor longitud de la corona y los caninos inferiores o los caninos superiores, su característica es que su raíz es de mayor longitud. Esto es muy importante porque los caninos superiores son los que van a resistir las fuerzas durante los movimientos laterales, durante la desoclusión. Esa fuerza que va a ser generada por los caninos inferiores, que se van a ir deslizando sobre la cara palatina de los superiores, toda esa fuerza lo va a absorber los caninos cuando el paciente tiene una desoclusión canina. Cuando solamente los caninos están contactando en el lado de trabajo, todas esas fuerzas son absorbidas por estos caninos superiores. Por esa razón, sus raíces son voluminosas y de mayor longitud. Las relaciones oclusales a nivel de los caninos, si lo vemos de frente, desde una vista frontal, se pueden producir en una relación de 1 a 1, cuando nosotros al examinar desde la cara vestibular en oclusión al paciente, vemos que solamente el canino superior contacta contra el canino inferior. Ese tipo de relación se llama una relación de 1 a 1. Pero puede haber otras dos variantes que ya son una relación de 1 a 2, cuando el canino inferior va a contactar contra dos piezas dentarias superiores o en ese espacio entre dos piezas dentarias anteriores. Podemos tener una relación de clase 1, en la cual también se llama una relación mesial, que es la que más buscamos conseguir, en la cual el canino inferior se va a encontrar contactando o se encuentra contactando entre el canino superior y el incisivo lateral. A esta relación es una relación mesial, también se denomina como clase 1 canina. Y puede tener otra relación de 1 a 2, en la cual el canino inferior está contactando entre el canino superior y el primer premolar superior. Esta relación también denominamos una relación de clase 2 canina. Generalmente se va a presentar en las clases esqueletales de clase 2, donde existe una protrusión del maxilar superior o puede haber una retrusión del maxilar inferior. Entonces, esas tres variantes de relaciones oclusales de los caninos podemos encontrar cuando lo examinamos desde una vista frontal. Ahora veamos los dientes anteriores durante relaciones excéntricas. Durante las relaciones excéntricas, primero vamos a analizar durante los movimientos de propulsión. Durante los movimientos de propulsión se va a producir lo que se llama la desoclusión
final en propulsiva. Durante esta desoclusión final en propulsiva, tiene que haber un contacto bilateral y simultáneo de los incisivos. En especial, tiene que haber un contacto así muy franco y notorio de los incisivos centrales. Entonces, los incisivos centrales superiores juegan un papel muy importante en la desoclusión durante los movimientos propulsivos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se va produciendo la desoclusión. A medida que los incisivos inferiores, los centrales inferiores, se van deslizando sobre la cara palatina de los incisivos superiores, específicamente van deslizándose sobre los bordes marginales que existen en la cara palatina. Se va produciendo la desoclusión a nivel de los dientes posteriores. Durante los movimientos excéntricos, aparte de producirse la desoclusión durante los movimientos propulsivos, también se pueden producir, o los dientes pueden llegar a esta posición de borde a borde. Cuando los incisivos centrales están en la posición de borde a borde, pueden actuar cortando los alimentos como una verdadera tijera. Principalmente esto ya durante la masticación se va a producir. Ejercen un efecto de corte cuando están en la posición de borde a borde. En el caso de los incisivos laterales superiores, se dice que estos dientes son una pieza clave para los movimientos propulsivos y también de lateralidad. Le favorece mucho su relación coronoradicular. Como les había mencionado, la corona es pequeña de los incisivos laterales, es casi la mitad de lo que mide la longitud de la raíz. Entonces, esta característica va a favorecer a que estas piedras dentarias van a actuar durante los movimientos de lateralidad y durante los movimientos propulsivos. Juegan un papel muy importante. Por ejemplo, durante los movimientos propulsivos van a permitir que los caninos puedan desplazarse y de esa forma pueda producirse lo que es la desoclusión cuando hacemos movimientos de propulsión. Si, por ejemplo, la longitud de la corona de los incisivos laterales fuera mucho mayor, entonces en esta parte habría una interferencia durante los movimientos propulsivos. El canino llegaría a contactar con los incisivos laterales y como no tiene una raíz fuerte, puede producir al final la movilidad de esta piedra dentaria. Entonces, debido a ese escalón que existe, debido a que su borde incisal está más elevado que las otras piedras dentarias, da un espacio por el cual el canino puede deslizarse durante los movimientos propulsivos. Estas piedras dentarias, los incisivos laterales, son muy frágiles ante oclusiones deflectivas, es decir, ante oclusiones donde existen interferencias. Se dice que actúan como un verdadero fusible, es decir, cuando nosotros examinamos al paciente y vemos que existe alguna alteración que se está iniciando a nivel de los incisivos laterales, podemos determinar de que el paciente tiene algún tipo de oclusión deflectiva, tiene una alteración en su oclusión, ya sea durante la posición de oclusión céntrica o durante los movimientos excéntricos. Vamos a ver que estas piedras dentarias van a sufrir cambios más rápidamente cuando existen este tipo de oclusiones deflectivas. Van a haber cambios en su posición, van a sufrir algún grado de movilidad, ya pueden presentar. Entonces, por eso se dice que es como un fusible, que va a evitar de que exista un daño mucho mayor en en las otras piedras dentarias y en todo el sistema estomatognático. Es la importancia de los incisivos laterales, del grupo canino durante los movimientos excéntricos. Durante los movimientos excéntricos, los caninos van a jugar un papel muy importante, en especial durante la desoclusión.
Por eso aquí dice que su sinónimo de los caninos durante los movimientos excéntricos es prácticamente la desoclusión. La desoclusión, junto con una oclusión adecuada, son factores fundamentales para que el paciente presente una oclusión orgánica. Nosotros podemos mencionar o podemos decir que un paciente presenta una oclusión orgánica si este paciente, aparte de tener una correcta oclusión dentaria, cuando nosotros examinamos durante movimientos excéntricos, ya sea de lateralidad, de protrusión, vemos que el paciente presenta el mecanismo de la desoclusión, recién podemos decir que tiene una oclusión orgánica. Se dice que todas las personas pueden entrar en oclusión, todos pueden tener algún determinado tipo de oclusión, pero lo que sí no van a presentar todas las personas es la desoclusión. Y eso solamente lo vamos a ver cuando hacemos el análisis durante los movimientos excéntricos. Entonces, el grupo canino es muy importante para el mecanismo de la desoclusión. Durante la desoclusión puede haber una relación de 1 a 1. Es decir, cuando le pedimos al paciente que realice un movimiento de lateralidad, va a haber solamente contacto entre los caninos. Esto es una relación de 1 a 1 durante los movimientos excéntricos. A esto denominamos desoclusión canina, cuando solamente en el lado de trabajo están contactando los caninos. Todas las demás piedras dentarias, cuando nosotros veamos con nuestro espejo bucal, vamos a ver que están en desoclusión, que no están ocluyendo en las piedras posteriores, anteriores, en el lado de trabajo, en el lado de no trabajo igual, no tiene que ver nada de contacto. Solamente los caninos en el lado de trabajo están contactando. A eso se denomina la desoclusión canina. Es lo que más se busca, es lo que más, digamos, se considera como lo ideal, porque estas piedras dentarias están capacitadas para soportar estas fuerzas durante la desoclusión. Y cuando está produciéndose esta desoclusión canina, están protegiendo a todas las demás piedras dentarias, en especial a las piedras posteriores. Esto generalmente vamos a ver presente en bocas donde tienen una relación molar, una relación canina de clase 1. Ahora, en este tipo de desoclusión canina, los caninos están siendo sometidos a fuerzas laterales que son absorbidas por los caninos del lado de trabajo. Y indirectamente van a ser ayudados o van a ser aportados para soportar estas fuerzas laterales a través de los primeros premolares, pero no a través de que ellos contacten durante la desoclusión con la pieza antagonista, sino a través de una ferulización anatómica que existe entre el canino y el primer molar o el primer premolar superior. ¿A qué se refiere? Es muy interesante esto. Cuando vemos por la cara oclusal a este nivel de las piedras dentarias, vamos a ver que en la cara distal del canino superior existe una elevación o una sobresaliencia. Hay una parte en la cara distal que sobresale mucho más, como un pequeño mamelón, que se encaja en una depresión que existe en la cara mesial del primer premolar. Entonces, esto es como una parte convexa, una parte cóncava, como un encaje, ¿no? Que se va encajando en esta depresión y cuando las fuerzas laterales están siendo ejercidas sobre el canino, esta ferilización anatómica también ayuda a que el canino soporte esas fuerzas laterales. Entonces, a esto se llama ferilización anatómica, que principalmente vamos a verlo solamente en el maxilar superior. Otro aspecto importante en el grupo canino, aparte de presentarse lo que es la desoclusión canina, puede haber otra variante, en la cual ya decimos es una relación de 1 a 2. En esta relación de 1 a 2, no solamente durante la desoclusión van a contactar los caninos, sino durante la desoclusión ya va a contactar también al principio los incisivos laterales.
A esto se denomina función de grupo anterior. ¿Ya? Entonces, la función de grupo anterior es una variante de la desoclusión, donde no solamente están contactando los caninos, sino también al principio de la desoclusión van a contactar los incisivos laterales. Generalmente este tipo de desoclusión, esta variante de la desoclusión denominado función de grupo anterior, se va a producir en las bocas que tienen una clase 2, división 2, en la cual el incisivo lateral superior va a participar durante la desoclusión inicial. Entonces podemos concluir que el canino es un verdadero complejo oclusal. Es importante durante el cierre de la mandíbula, durante la oclusión, porque durante el cierre el canino va a ir guiando a la mandíbula para que finalmente llegue a esa posición de cierre, a una posición de oclusión céntrica. Y también durante los movimientos excéntricos va a ayudar a la desoclusión a través principalmente de su área funcional por contacto y esto puede producirse en las parafunciones cuando se produce una desoclusión con franco contacto, se denomina desoclusión por contacto, o durante las funciones masticatoria, de deglución, de fonación, a través de lo que denominamos la desoclusión por presencia. Va a ir guiando, va a ir corrigiendo durante todo el ciclo masticatorio. Entonces, vemos que el canino es sumamente importante en todos los momentos, ¿no?, de la dinámica de la cinemática mandibular. Ahora veamos los dientes posteriores durante las relaciones céntricas. Durante las relaciones céntricas de los dientes posteriores, vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta varios factores. Ya, a nivel de los dientes posteriores es mucho más complejo las relaciones interoclusales, ya que imaginémonos mismos, ¿no? La anatomía en los dientes posteriores es mucho más compleja que los dientes anteriores. Los dientes anteriores tienen su corona, solamente presentan un borde incisal. En cambio, ya los molares, los premolares, ya van presentando los 4 niveles de oclusión. Ya van presentando fosas, fisuras, cúspides de bordes marginales y por tanto también por eso se vuelve más complejo. Entonces tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos para hablar sobre las relaciones interoclusales a nivel de los dientes posteriores. Uno, es que las relaciones oclusales más frecuentes en los premolares son de cúspide a reborde. Y en los molares también es muy frecuente la relación de cúspide-reborde, cuando hay un contacto interoclusal. Pero a nivel de los molares también se puede presentar la variante de cúspide-fosa. Ese es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando contactan las piezas posteriores, en realidad no es que la cúspide va a encajar completamente en la fosa, sino que lo más frecuente, como vamos a ver más adelante, en un 75%, la cúspide contacta con los rebordes, contacta con los rebordes marginales de la pieza antagonista. También tenemos que tomar en cuenta que el 96% de nuestros pacientes van a poseer en mayor o menor medida una oclusión habitual deflectiva. ¿Qué significa una oclusión habitual deflectiva? Primero partamos de la oclusión habitual. La oclusión habitual es aquella oclusión en la cual prácticamente todos presentamos oclusión habitual. La oclusión habitual es aquella oclusión que podemos decirlo para que me puedan entender que no cumple las condiciones de una oclusión céntrica, de una oclusión orgánica. Ya es una oclusión, podemos decir, alterada, pero que gracias al mecanismo de adaptación que tiene el paciente, que tiene nuestro organismo, entonces no ha causado ninguna patología que haya desatado síntomas y signos, ni a nivel de los tejidos periodontales, ni a nivel muscular, ni a nivel del ATM. Entonces, a eso se denomina oclusión habitual.
No es una oclusión patológica, pero tampoco no es una oclusión ideal, sino es una oclusión que gracias al mecanismo de adaptación no ha llegado a desarrollar alguna otra alteración. Ya es una oclusión donde existen un grado de interferencias, pero a los cuales el paciente se ha acostumbrado, ¿no? Podemos decirlo, si vale el término. Entonces, el 96% de las personas presentamos una oclusión habitual deflectiva. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que esta oclusión habitual que presenta la mayor parte de las personas es dinámica, no se va a mantener constante durante el tiempo. Va a ir remodelándose permanentemente debido a los cambios que va a sufrir el mismo sistema, debido a los cambios que van a ocurrir en los diferentes componentes del sistema estomatognático. También tenemos que mencionar que hay un principio muy importante que se cumple cuando estamos analizando las relaciones interoclusales de los dientes posteriores en céntrica. Es que se cumple este principio que es la oclusión mutuamente compartida. En este principio, que es muy importante, nos indica que cuando hay una correcta oclusión de las piedras dentarias con un mayor número de puntos de contacto, las fuerzas que se generan durante el cierre de la mandíbula se van a transmitir a través de las raíces de las piedras dentarias y a través de los tejidos periodontales al hueso, tanto en el maxilar superior, en el maxilar inferior y así también a la ATM. Entonces, esas fuerzas no van a ser absorbidas solamente por las piedras dentarias, sino van a ser absorbidas por todos esos elementos. Cuando esto ocurre, se denomina una oclusión mutuamente compartida. Entonces, ese principio es muy importante que debe de cumplirse durante el análisis de las relaciones interoclusales en céntrica. Otro punto muy importante es que durante los movimientos de la mandíbula va a haber algún grupo muscular que va a actuar de manera más predominante. Eso va a depender de la presencia de interferencias. Si, por ejemplo, existen interferencias a nivel de los dientes anteriores, va a haber un predominio en la actividad de los músculos temporales. Esto es debido a la dirección de sus fibras. Si vemos acá en este gráfico la dirección de las fibras del músculo temporal, están en una dirección similar a la cual están dispuestas las raíces o el eje longitudinal de los dientes anteriores. En cambio, si existen interferencias a nivel de los dientes posteriores o cuando la oclusión es adecuada en el paciente, cuando no existen interferencias a nivel de los dientes anteriores, que es lo ideal, ¿no? Que debe haber un acoplamiento sin contacto. Entonces, los que van a predominar más en su actividad van a ser los músculos massétero y pterigoideo interno. ¿Ya? Entonces, va a depender de si existen interferencias a nivel anterior, qué grupo muscular va a predominar, la actividad de qué grupo muscular va a predominar durante el cierre de la mandíbula. Ahora vamos a hacer un análisis de la oclusión habitual del paciente. En un análisis que se ha realizado por varios investigadores, cuando se ha hecho un análisis de lo que es la oclusión habitual del paciente, se ha podido encontrar los siguientes hallazgos. En la oclusión habitual se ha visto que es propia de cada individuo, que es dinámica y se maneja con áreas de dispersión típicas de toda actividad muscular. También se ha visto que durante la oclusión habitual del paciente, especialmente durante los movimientos mandibulares, se van formando engramas. Los engramas son formados por el sistema neuromuscular. Son contracciones que el músculo llega a desarrollar debido a la presencia de interferencias que prácticamente constituyen mecanismos de adaptación
a los que recurre el organismo para poder adecuarse a los cambios que va experimentando las relaciones oclusales a través de lo que es la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, los músculos entonces constantemente van a ir formando engramas que en algunos casos pueden ser perjudiciales para el paciente, pero en otros casos no va a llegar a afectar de manera muy importante. Otro aspecto es que estos cambios que estamos mencionando en lo que es la oclusión habitual del paciente se van a producir en varios niveles. Se van a producir a nivel de la ATM por el remodelado constante que están sufriendo las superficies óseas, tanto del temporal como del cóndilo de la mandíbula. También por los cambios que ocurren a nivel de la articulación dentaria del periodonto. Como ustedes conocen, con el pasar de los años, el ligamento periodontal va disminuyendo su grosor. También debido a los cambios en las caras oclusales de los dientes, la formación de las facetas madurativas debido a la atrición fisiológica que van presentando las piedras dentarias. Entonces, todos estos cambios que sí o sí van a ir ocurriendo con el tiempo, van a afectar también lo que es la oclusión habitual del paciente. Como conclusión de todo este análisis que se ha realizado por muchos investigadores, se ha determinado, se ha concluido que el 96% de las personas conviven con esas dos posiciones de oclusión en relación céntrica y oclusión habitual. Pero durante un tratamiento de rehabilitación o cualquier otro tratamiento, por ejemplo, puede ser también de ortodoncia, nuestro objetivo siempre debe ser el de buscar o tratar de conseguir esa coincidencia entre la centricidad dentaria y la centricidad articular. Cuando llegamos a conseguir a que coincidan la centricidad dentaria, o también llamado oclusión céntrica, y la centricidad articular, o llamado también relación céntrica a nivel de la ATM, vamos a conseguir lo que es la centricidad mandibular. O también llamado oclusión céntrica, oclusión en relación céntrica se llama. ¿Ya? Entonces, ese debe ser nuestro objetivo, de que coincidan estas dos posiciones. A nivel de la oclusión, debemos conseguir una oclusión céntrica, es decir, el máximo número de puntos de contacto, pero que esto coincida con una relación céntrica a nivel de la ATM. Ese debe ser el objetivo de todo tratamiento rehabilitador. El rehabilitador también tiene que coordinar tres áreas en su tarea: los dientes, la articulación temporomandibular y el sistema neuromuscular. Durante un tratamiento de rehabilitación oral, entonces, se tiene que buscar un máximo número de puntos de contacto. Eso va a garantizar la estabilidad céntrica y esto también va a garantizar que el paciente pueda realizar una desoclusión correcta. Dentro de estas relaciones oclusales de las piezas posteriores, vamos a ver que se van clasificando las cúspides. Vamos a primeramente ver en las inferiores, pero también en las superiores se clasifican las cúspides en cúspides estampadoras y cúspides de corte. Ya más adelante vamos a ver un gráfico donde se diferencia cuáles son las cúspides estampadoras y cuáles son las cúspides de corte. En el caso de las cúspides estampadoras inferiores, cuando estas cúspides estampadoras inferiores van a contactar con las superiores, como les he dicho, puede haber una relación de cúspide fosa, en la cual un diente contacta con otro diente a nivel de la fosa. Esta relación de cúspide fosa es la menos común. Y cuando se observa este tipo de relación cúspide fosa, generalmente a nivel de los caninos va a haber una relación de canino-canino, también de 1 a 1. En cambio, cuando existe la relación de cúspides de borde, que es una relación de 1 a 2, donde vamos a ver que la cúspide estampadora inferior
en este caso la cúspide vestibulares, en los inferiores la cúspide estampadora, va a contactar entre dos piezas dentarias a nivel de los rebordes marginales. Este tipo de relación interoclusal se va a producir en un 75% de los casos y a su vez va a poder ser de clase 1 o de clase 2 a nivel de los caninos, ¿no? Clase 1 va a facilitar la desoclusión, como habíamos mencionado anteriormente. La clase 1 es cuando el canino inferior se encuentra entre el canino superior y el incisivo lateral. Y la clase 2 o relación distal, cuando el canino inferior se encuentra entre el canino superior y el primer premolar. Si existe ese tipo de relación, eso puede llegar a comprometer la desoclusión. Ahora vamos a ver que también se forman áreas de contacto interoclusales. Estas áreas se van a dividir en dos tipos de áreas infracontacto y áreas supracontacto. Esto se divide a través del punto de contacto. Aquí vemos una relación interoclusal visto desde, en un sentido, desde una cara, desde una vista frontal, pero viendo a las piezas dentarias en sentido vestíbulo-palatino. Aquí es vestibular y aquí es palatino. Aquí está la cúspide vestibular del molar superior y su cúspide palatina. Aquí cúspide vestibular del inferior y cúspide lingual. Entonces, si lo vemos en ese aspecto, en ese sentido, vamos a ver que hay tres puntos de contacto que se pueden formar. Más adelante vamos a describir mucho mejor el contacto A, el contacto B y el contacto C. Entonces, la cuestión es que este contacto va a dividir el área de la cúspide en dos áreas. El área infracontacto, que va desde este punto de contacto hasta el fondo de la fosa. Y el área supracontacto, que va desde el punto de contacto hasta el vértice de la cúspide. El área infracontacto está más en relación con la función masticatoria. En cambio, el área supracontacto está en relación más con las parafunciones y con el mecanismo de la desoclusión. Posteriormente vamos a ver las relaciones de contacto de las unidades de oclusión, específicamente de las cúspides. Las cúspides, al entrar en una relación interoclusal, van a garantizar su estabilidad de las piezas dentarias en dos sentidos, en sentido vestíbulo-palatino y en sentido mesiodistal. ¿A través de qué? A través de los contactos que tienen que llegar a formarse. En este sentido vestíbulo-palatino vamos a distinguir las cúspides de corte, como les había dicho, que en los dientes superiores los están formando las cúspides palatinas, o digo las cúspides vestibulares, y en los dientes inferiores lo constituyen las cúspides linguales. Tenemos después las cúspides estampadoras, que en los superiores lo constituyen las cúspides palatinas y en los inferiores las cúspides vestibulares. Se llaman estampadoras porque van a ser las que van a actuar en la molienda de los alimentos. Y las otras se llaman cúspides de corte porque van a actuar más cortando los alimentos. Entonces, si nosotros vemos en las piezas dentarias cómo son sus características de estas cúspides, las cúspides estampadoras generalmente van a ser más redondeaditas, porque como están en contacto, moliendo los alimentos, entonces sufren mucho más atrición. En cambio, las cúspides de corte las vamos a ver más casi intactas, ¿no? No van a estar con mucha atrición y así podemos reconocer fácilmente viéndolo clínicamente. Las cúspides estampadoras necesitan dos contactos para que garanticen la estabilidad en sentido vestíbulo-palatino. Tiene que haber ya sea un contacto A más B o un contacto B más C. Entonces, mínimamente tiene que tener esos dos puntos de contacto. Y si se fijan de los tres contactos, el que se repite en ambas variantes es el contacto B. Entonces, el contacto B
en sentido vestíbulo-palatino es el más importante para garantizar la estabilidad en sentido vestíbulo-palatino de las piedras de los dientes posteriores. Eso en sentido vestíbulo-palatino. Y en sentido mesiodistal están lo que denominamos los topes de Ciese y los estabilizadores. Esto generalmente lo vamos a ver que son importantes durante el cierre de la mandíbula. Cuando se produce el cierre de la mandíbula, los topes de cierre, que en este caso, por ejemplo, aquí vemos imaginemos que a nivel del primer molar superior, lo constituirían las cúspides mesiales de los superiores y las cúspides mesiales de los inferiores. Cuando llegan a contactar estas piedras dentarias o estas cúspides, van a ejercer o van a formar esos topes de cierre. Los topes de cierre, entonces van a ser como los que van a detener ese movimiento de la mandíbula durante el cierre. Y los estabilizadores son las cúspides contrarias, las cuales van a ejercer una fuerza contraria a los estabilizadores o a los topes de cierre y van a estabilizar y van a evitar la migración mesial que causa, ¿no? Como efecto estos topes de cierre. Entonces, esos dos tipos de contactos existen en sentido mesiodistal y esto va a garantizar la estabilidad en sentido mesiodistal de las piedras posteriores. Ahora hablemos de qué es la inestabilidad oclusal. La inestabilidad oclusal se va a producir generalmente por dos causas. Una va a ser por pérdida de contactos, ya sea en sentido vestíbulo palatino o sentido mesiodistal. Si nosotros vemos que no existen esos contactos que hemos mencionado, por ejemplo, acá en este gráfico, vemos que solamente existe un contacto. No se está produciendo los dos contactos que necesita esta piedra dentaria para tener estabilidad en sentido vestíbulo palatino. Entonces, esto va a causar inestabilidad oclusal. Y la otra causa va a ser por la presencia de abrasiones marcadas, ya sea en las piedras posteriores principalmente, pero también esto se puede producir a nivel de los dientes anteriores, en la guía anterior. Generalmente, si está afectado la guía anterior, vamos a ver también que ha afectado a las piedras posteriores, en especial en los dientes inferiores, va a afectar a lo que es la cúspide vestibular y en los dientes superiores a la cúspide palatina, que son las que más entran en fricción. Entonces, en eso consiste lo que es las relaciones interoclusales céntrica de los dientes posteriores. ¿Ya? Hasta esta parte vamos a quedar. Ese tema es larguito, pero cada punto es muy importante. Y en la siguiente clase vamos a finalizar este capítulo para poder terminar con lo que es las relaciones interoclusales excéntricas de los dientes posteriores. Y vamos a hablar sobre algunos tratamientos que se realizan cuando se pierden estas características que debe haber en las relaciones interoclusales de las piedras dentarias. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos avanzado hoy día. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Deben ser concentrados para su parcial de hoy día. Entonces, vamos a finalizar la clase y al siguiente jueves vamos a terminar este capítulo con lo que nos falta. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día y que les vaya muy bien en su examen. Nos vemos así. Gracias, doctor. Hasta luego, doc. Luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego.